Si el gambito de dama es divertido, el doble gambito de dama lo es el doble. Y eso es que jugamos aquí C5, que inicialmente parece absurdo, yo lo pensaba también así, pero resulta que es una opción muy interesante. Nos metemos en la base de datos para ver qué sucede aquí. Y a la derecha tenemos las estadísticas como de costumbre, el movimiento más jugado está arriba. Y aquí las blancas continúan con caballo C3. Hablaremos de las otras opciones en un momento. Pero caballo C3 es lo más jugado y vamos a ver la línea principal. Observando, teniendo en cuenta que cuando alguien es sorprendido, como aquí, usualmente hace lo que ya sabe. Entonces sigue haciendo los movimientos de la línea principal como si nada sucediera, pero esto no es normal. Ahora nosotros tomamos en D4 y lo más jugado aquí es tomar con la dama en D4. Y nosotros sorprendemos con caballo C6 atacando la dama. Estamos entregando otro peón. Y en este punto no hay vuelta atrás para las blancas, lo toman. Y nosotros no vamos a tomar, eso sería un error. En cambio jugamos alfil E6 atacando a la dama. Y nuevamente lo más jugado es intercambiar damas. Recapturamos la torre y en este punto ya tenemos una gran posición. Atacamos al peón en C4, que si nos permiten capturarlo vamos a recuperar el peón que hemos sacrificado y tenemos una posición más activa como resultado de todo esto. La mayoría de los casos E3 es lo que más se juega, desarrollando o abriendo una diagonal para el alfil que protege al peón. Y aquí está la cuestión. 7 jugadas han transcurrido. Preguntamos a Stockfish por su evaluación y tenemos la partida ganada con el movimiento caballo B4. Solo que las blancas no han visto. Con este movimiento apuntamos a C2 y hay todo tipo de problemas, empezando por un doble que atacaría a la torre. Si el rey trata de escapar de este ataque, por ejemplo, mueve su torre o mueve el rey, en cualquiera de los dos casos va a ser un desastre. Por ejemplo, torre B1, caballo C2, jaque, y vemos que la evaluación se dispara. Después de eso, si el rey va a E2, tenemos alfil por C4, jaque, el alfil detrás queda desprotegido, podemos tomarlo. Y después de tomar en F1 tenemos una pieza de más, el rey es vulnerable, totalmente ganador. Entonces vemos que en la línea principal prácticamente ganamos en 7 jugadas nomás. Veamos si tu oponente puede escapar de eso de alguna forma. Cuando juegan aquí caballo C3 y nosotros tomamos en D4, ya podemos sentirnos con mucha confianza porque prácticamente para las blancas va a ser difícil desviarse de los movimientos siguientes. Dama por D4 es lo que la mayoría va a jugar. Hablaremos de caballo por D5 en un momento. Es una alternativa mala también. Después de dama por D4, caballo C6 golpeando a la dama y normalmente van a capturar el peón porque si van atrás no va a ser bueno tampoco. Jugaríamos D4 atacando el caballo. Y donde este vaya de algún lado al centro, vamos a seguir atacando con nuestros peones E5, F5, expulsando a este caballo. Si tratan de desarrollar el otro, entonces van a ser los dos quienes van a sufrir con nuestros peones y dominaríamos la posición. Tenemos un alfil B4 en algún momento, por ejemplo aquí E3 y con esto, por ejemplo aquí nomás ganaríamos la partida. Con alfil B4 tendrían que entregar material para salvar a su rey. Muy difícil para las blancas evitar entonces salir por este lado, entonces toman con su dama, jugamos alfil E6 atacando a la dama y nosotros no queremos tomar, en cambio que sí nos hagan el intercambio por su cuenta, desarrollamos el alfil, atacamos la dama, miramos el peón C4, obligamos a un dama por D8, que es el movimiento más jugado, que a la vez es un error, un grave error, porque lo correcto aquí es dama B5, difícil de encontrar por la mayoría, porque retirar la dama del peligro, pero a la vez impedir que el caballo negro se mueva, que se se dirija a C2. Y con dama B5 se lograría esto, clavando al caballo y movilizándolo por un momento. Después de eso jugaríamos A6, resultando muy tentador para las blancas capturar el peón indefenso en B7. Y si quieres saber lo mejor para las blancas, aquí es jugar dama A4, pero también es difícil de encontrar, porque es contraintuitivo. Probablemente nadie con quien juegues va a jugar así. Pero en ese caso jugaríamos G6 y alfil G7 tendríamos un peón menos, pero compensación. Lo más natural es que tomen en B7, lo que la mayoría va a hacer porque ganan un peón y además nos atacan el caballo. Y no hay que olvidar que tu oponente cree que estás jugando algo muy mal. Todos tus movimientos anteriores parecen decirlo y que van a ganar la partida, pero entonces jugamos caballo D4 y de repente tienen el mismo problema. Vamos a C2 y no hay cómo cubrirse allí. La dama por la columna B no puede entrar. El caballo le quita esa casilla. B3.
Y bueno, obviamente no hacemos caballo B4, esta vez la dama sí puede tomar. Pero cuando vamos por D4, el propósito es el mismo y la dama no tiene cómo cubrir ni siquiera con dama E4. Pues jugamos alfil F5, atacando a la dama y cubriendo la casilla C2 para realizar nuestra amenaza. Si la dama viene a D5, damos caballo C2 jaque y la partida se termina prácticamente. Nos vamos a ganar la torre, vamos a exponer al rey y no hay compensación. Si el rey se mueve aquí, pues podríamos tomar la torre, simplemente tendríamos una pieza de más en esta posición, pero hay algo más divertido y es que la dama está clavada por la columna, no puede moverse, entonces podemos aprovechar esto y ganar unos tiempos extra, por ejemplo con caballo F6 atacando a la dama, obligando a que hagan el intercambio y cuando tomamos con la torre estamos dando jaque. Y observando que el rey, esto es casi jaque mate, solo le queda una forma, cubrirse con el caballo, pero luego intercambiamos caballos y damos jaque con la torre. El rey prácticamente no tiene casillas, nuestro caballo le quita varias, tiene que seguir saliendo y podríamos tomar la torre y ganar, pero también tenemos torre C5 jaque y seguir cercando al rey hasta encerrarlo. Y para rematar solo tenemos que jugar A5 y luego A4. Jaque mate. Es increíble que esta posición sea real, de una partida real, una variante de apertura y no una posición creada. Pero, y las blancas han hecho movimientos muy lógicos y a pesar de esto han llegado aquí. Si juegan A4, igualmente alfil E6 es jaque mate. Finalmente en esta línea, después de que tomamos en D4, en lugar de que capturen con la dama, pueden tomar el peón en D5 con el caballo. Pero esto está mal, el caballo queda expuesto y vamos a ganar tiempos contra este, atacándolo. Con E6, primeramente, atacando el caballo, observando que no puede ir a B4 porque esa casilla está protegida por nuestro alfil. También nuestro peón le quita dos casillas más, así que tiene que solo ir a F4. Y ahora queremos jugar E5 para seguir expulsándolo, pero si lo hacemos ahora, tiene la casilla D5 para volver. Por lo tanto, antes de E5 es mejor jugar caballo F6, controlando D5. Luego jugaremos E5. Y este caballo va a ser obligado a ir atrás. Por ejemplo, juegan ahora caballo F3 tratando de impedir que juguemos E5 y sin embargo lo jugamos. ¿Qué hacen en respuesta? Bueno, estamos ganando un tiempo contra este caballo. Obviamente nuestro centro va muy bien. Y las blancas están muy mal en cambio porque, por ejemplo, si juegan a D5 con su caballo, tenemos más control allí, podemos intercambiar todo en D5. Ganamos un peón y además tenemos un centro magnífico que va a seguir avanzando en algún momento. Totalmente ganador. Si en cambio de eso va atrás, a D3, se expone a un ataque doble. Atacamos los dos caballos a la vez. Donde este caballo ha hecho una maniobra muy larga simplemente para terminar siendo capturado por un peón. Muy triste eso. Y si capturan el peón, que parece un error de las negras haber movido E5, se jugó caballo F3 para impedirlo, también hay una sorpresa y es dama A5 jaque ataque doble con el que nos ganamos la pieza después de que se cubran. Y tenemos una posición más activa con una pieza de más. Bueno, hay algo más que tu oponente pueda intentar en lugar de caballo C3 que es equivocado, más o menos. Bueno, tomar uno de estos dos peones, el de D5 o el de C5. Uno está bien y el otro está mal. Puedes tratar de adivinarlo. Y si no te parece obvia la respuesta, mejor porque lo mismo será para tu oponente. Tomar en C5 está mal, porque aquí las negras pueden igualar fácilmente, incluso de diferentes maneras. Una de estas es jugar E6, simplemente abriendo la diagonal para desarrollar el alfil y tomar el peón, recapturar. Y si toman en D5, entonces tomamos con el alfil. Hemos recuperado el peón y si cuando tomemos el de D5 tendremos una posición estándar. Si quieren quedarse con su peón, van a tomar en E6, creyendo quedarse con un peón al final de la línea, pero en ese caso tenemos otra sorpresa más que es alfil por F2, jaque, desviando al rey para luego de eso tomar la dama indefensa. Y seguimos atacando al alfil, el rey ha quedado expuesto. Sí que tomar aquí en E6 es un error grave, pero muy natural. Para las blancas entonces lo correcto sería jugar caballo C3, desarrollando el caballo, protegiendo D5, pero jugamos caballo F6 y atacamos una vez más. Y ahora queremos recapturar con el peón para conseguir una posición igualada. Si quieren quedarse con el peón, nuevamente van a tomar en E6 y esta vez alfil por F2 no nos funciona, porque el caballo ya protege a la dama.
pero podemos intercambiar damas y obligar a una de las piezas, el rey o el caballo, a ir a una posición inferior. Luego de eso, jugamos alfil por E6, las blancas tienen un peón de más, pero nosotros tenemos más desarrollo, 3 piezas desarrolladas contra ninguna, y después de caballo C6 podemos completar nuestro desarrollo. Este caballo además va a ir hasta C2, que frecuentemente las blancas van a pasar por alto y tenemos una posición igualada, pero definitivamente podemos buscar la victoria. Un amigo mío, también gran maestro, vas a pensar que para él es más fácil, pero no, mucha atención a lo que quiero decir. Me mostró muchas partidas donde él entraba en posiciones totalmente igualadas de final contra oponentes inferiores y ganaba prácticamente el 100% de las partidas. Le pregunté por qué hacía eso, por qué prefería eso a jugar unas posiciones más complejas de medio juego, y dijo que aún siendo superior podía equivocarse en algo y perder. En cambio, en un final la mayoría de sus oponentes no tenían idea de qué hacer. Por eso era una victoria prácticamente garantizada. Lenta pero garantizada. Y eso es lo bueno de cuando tu oponente no sabe qué hacer porque no hay un ataque directo. Ese tipo de posiciones donde no hay ataque directo hay que saberlas jugar, y para eso te ofrecemos la clase maestra, donde puedes aprender eso y mucho más. Bueno, si tu oponente tiene mucha suerte o es más avanzado, entonces va a tomar aquí en D5, el único movimiento correcto, y nosotros recapturamos con la dama y atacamos al peón en D4. Y ahora también tienen que encontrar otro movimiento correcto, que es proteger el peón con caballo F3. Tomar en C5 no tiene sentido porque nos permite intercambiar damas, exponer al rey y dejarlo en el medio del tablero sin enrocar, y el peón extra va a caer pronto cuando nuestro alfil con E6. Así que las blancas no conseguirían nada tomando aquí en C5, eso está mal. Lo correcto es jugar caballo F3, y ahora nosotros queremos tomar en D4 porque si no nos juegan caballo C3, nos ganan tiempos, nos expulsan y demás. Tomamos en D4 con el peón, y de nuevo lo más jugado aquí por las blancas está mal. Una recaptura que es muy natural de este peón es incorrecta, que es tomar con el caballo, porque jugamos E5, expulsamos al caballo, detrás está la dama, vamos a intercambiar obligando al rey a moverse, perder el derecho a enrocar y tendrían que luchar por la igualdad. Por lo tanto tienen que tomar con la dama y nosotros jugamos caballo F6. Tomar con la dama ha sido mejor, pero aún así quedamos en una posición igualada. El movimiento correcto para las blancas es caballo C3, ganando otro tiempo, aprovechándose de la clavada, es decir, que no podemos tomar el caballo porque dejaríamos expuesta a nuestra dama. Y en cambio tenemos que movernos hacia un costado y bueno, toman en D4 y jugamos caballo F6. Y las blancas están un poco mejor, pero esto es perfectamente jugable. Hay una partida entre Carlsen y Nakamura, Carlsen con las blancas, y esto terminó en tablas. Si Carlsen no pudo ganar con las blancas, significa que el juego de las negras es bastante seguro. 2 piezas desarrolladas de parte y parte. Es cierto que con las negras no se debería haber desarrollado la dama tan temprano, pero tampoco hay una forma fácil de aprovecharse de esto. Y nosotros podemos jugar E5 ganando un tiempo más atacando el caballo. Si juegan alfil D2, por ejemplo, para querer unos rayos X con la dama, no hay forma de aprovechar ese salto del caballo, entonces lo ignoramos, jugamos E5 y continuamos con nuestro desarrollo, y la posición está igualada. Y tampoco es peligroso si nos juegan caballo B3. Bueno, nos atacan la dama, obviamente nos ganan un tiempo, pero por otro lado su caballo tampoco es que haya hecho mucho. Nosotros tenemos una dama así que ha estado danzando, pero también un caballo del otro lado que no ha hecho mucho más que moverse por todo el tablero. Dos piezas que no han sido muy productivas. Y bueno, nos movemos allí, la dama ya no puede ser más atacada. Si mueven su peón E, intercambiamos damas y vamos a obligar al rey a moverse a una posición menos activa. Y si quieren jugar con G3 y alfil G2, podemos jugar caballo C6 e incluso realizar este interesante ataque con alfil H3 para tratar de atacar por el flanco de rey. Tenemos para jugar torre D8, atacar a la dama, en general una posición objetivamente igualada, perfectamente jugable para las negras. Prueben esto y escriban en los comentarios cómo les va. Y bueno, para estudiar ajedrez eficientemente, así tengas poco tiempo, solo debes encontrar el material adecuado. Estudia la clase maestra que te va a enseñar cómo entrenar y cómo alcanzar esas metas que tanto buscas.